Esta conferencia comenzará a grabarse. Molt bé, doncs benvingut, Josep. Gràcies per participar a Missaca Barcelona en aquesta sessió d'avui. I benvinguts i benvingudes a tots vosaltres a una nova sessió online dins del programa de jornades mensuals de formació d'Issaca Barcelona. Avui tenim una sessió molt interessant i de fet de gran actualitat a càrrec d'una de les persones que coneix millor aquesta temàtica, en Josep Jover. Per tal de poder donar la màxima difusió d'aquesta xerrada, en Josep farà la xerrada en castellà, així que permeteu-me que canviï un moment d'idioma per donar la benvinguda també en castellà i després tornarem a parlar amb els associats y asociadas de Issaca Barcelona. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión online dentro del programa de jornadas mensuales de Issaca Barcelona. Hoy tendremos una sesión realmente interesante, además de actualidad y con Josep Jover, una de las personas que conoce muy bien este tema. La sesión será en español, pero permitidme que antes de dar paso al ponente y de iniciar la sesión de formación como tal, permitidme que aproveche esta ocasión en mi condición de presidente del capítulo de Issaca Barcelona para dirigir unas palabras a los miembros del capítulo. Doncs, com deia, abans de donar pas al ponent, us informo breument d'algunes novetats del capítol, especialment pel que fa a esdeveniments i jornades. En primer lloc, dir-vos que, de fet, ja haureu rebut la comunicació d'una jornada que s'organitza des del grup de treball de Business Continuity del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Aquesta jornada serà el dia 14 de març, de fet és dilluns que ve. Serà en format híbrid, presencial a la seu del col·legi, a Via Laietana, i també la podeu seguir per videoconferència. Haureu rebut ja la comunicació, us podeu inscriure de forma gratuïta seguint l'enllaç que se us va enviar, que l'he posat aquí en pantalla, i a veure si sóc capaç de compartir-lo en el xat. Crec que sí, sí. Doncs també us el poso en el xat. Llavors, simplement en el formulari heu d'indicar que veniu de part d'Issaca Barcelona o quan preguntin com heu sabut d'aquest esdeveniment, doncs poseu que és via Issaca Barcelona i us podeu inscriure sense cap problema ni cost. D'altra banda, aprofito també per informar-vos, de fet, fer-vos un avançament, que les associacions Issaca Barcelona i l'associació Digital BCN estem preparant un congrés que serà presencial, que es realitzarà el dia 15 de juny a l'auditori del City Lab a Cornellà. Ja tenim el programa gairebé tancat, el plantell de ponents, i ben aviat, d'aquí uns dies, unes poques setmanes, rebreu tota la informació sobre aquest congrés i com inscriure-us i com participar-hi. De moment, reserveu-vos la data del dia 15 de juny, serà amb una sessió de tot el dia, matí i tarda, així que espero poder veure-us allà presencialment i poder-vos saludar en persona. I per acabar, doncs, permeteu-me en aquests dies enviar tot el nostre suport als companys del capítol d'Issaca Kíev, que en aquests moments tan difícils pel seu país. De fet, dir-vos que avui fa una setmana vam tenir una reunió dels presidents de tots els capítols europeus per parlar d'aquesta qüestió. En aquesta reunió estava l'Anastàcia Konoplova. L'Anastàcia és una companya nostra, és la presidenta del capítol d'Issaca Kíev, i ella ens va explicar en primera persona el que estaven vivint allà, a la ciutat. Finalment, l'Anastàcia va poder sortir del país la setmana passada, gràcies a l'ajuda dels companys dels capítols de Polònia, de fet de Varsòvia, de República Txeca, de Romania, amb qui ells tenen bones relacions i ho sé que des de fa temps són capítols bastant propers. En aquests moments l'Anastàcia, afortunadament, es troba sana i estalvia a Romania. Us he de dir que des de la comunitat internacional d'Issaca s'ha organitzat un grup d'ajuda en el que estem acabant de definir quines actuacions durem a terme, principalment en forma de suport a través de diverses ONGs que estan treballant sobre el terreny. Per això treballem directament amb els companys del capítol d'Issaca Kíev.
Quan ho tinguem definit, doncs us informarem de què s'està fent exactament o què estem fent a nivell d'ISAC Europa, i si algú vol col·laborar, doncs, evidentment estem oberts o estan oberts a tenir aquesta col·laboració. I a més, si algú té idees, propostes, comentaris al respecte, doncs podeu contactar amb nosaltres a les nostres adreces i us escoltarem també. Doncs ara sí, donar tot el nostre suport i escalf per la Junta, els associats d'ISAC a Kíev, per la població d'Ucraïna en general, i també per a tots aquells que pateixen o que estan patint les conseqüències i les injustícies de la guerra, siguin del bàndol que sigui. Esperem que això, que no té cap sentit, de fet, acabi aviat, i des d'aquí doncs, intentarem oferir l'ajuda que ens sigui possible. Doncs per acabar, doncs, com sempre, donar l'agraïment als nostres patrocinadors, Andornet, Deloitte, Optimum TIC, S21sec, Auren i TAC Auditors, i amb això doncs, donaríem l'inici al contingut de la jornada d'avui. Pues bien, después de estas palabras, para la comunidad de asociados y amigos de ISACA Barcelona, pues pasamos ya a entrar en el contenido de la sesión de hoy. Recordad que para poder obtener los CPE correspondientes a esta sesión, tenéis que indicar de forma visible al lado de vuestro nombre vuestro ID de ISACA, el número identificador de ISACA. Así podremos sacar el listado de asistentes con el ID y cargar los CPE que os correspondan. También, para mayor comodidad, pues recordaros o acordaros de desactivar el micrófono y la cámara, y además podéis seleccionar dentro de GoToMeeting, seleccionar donde pone ver quién habla, pues para ver solo las cámaras activas, pues en este caso del ponente y la mía, pero yo la mía la voy a cerrar ahora en breve para dejar paso a Josep. Y luego, pues recordar también que al final de la sesión, pues abriremos un turno de preguntas en el cual pues podréis intervenir y preguntar directamente al ponente. Podéis intervenir abriendo el micrófono o, si queréis, pues en cualquier momento lanzar alguna pregunta a través del chat de organizadores. La recibiremos y la trasladaremos a Josep. Pues ahora sí, os presento a nuestro ponente de hoy, Josep Jové. Josep es abogado con más de 30, unos cuantos más de 30 años de ejercicio. Ha completado su formación desde los años 80 y 90 en materias como psicología y sociología jurídica, contratación internacional, auditoría, peritaje, además de haber desarrollado una larguísima actividad docente en cursos, másters, doctorados, dando charlas, dando ponencias en reconocidos congresos y jornadas del ámbito de derecho y de las tecnologías de la información. Ha tenido y tiene, de hecho, una actividad muy intensa en el ámbito de las asociaciones y colectivos profesionales. Fue el primer presidente de la sección de informática del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, del ICAP, entre los años 1988 y 2002. Fue miembro del comité de expertos nombrado por AENOR para la preparación de la ISO de responsabilidad social corporativa y procedimientos éticos para las empresas, la ISO 26000. Es fundador y presidente o presidente hasta hace unos pocos días de Aspertic, la Asociación Mediterránea de Peritos de las TIC, y además es autor y coautor de numerosas publicaciones pues, sobre administración electrónica, auditoría de las CI, Internet, derechos fundamentales, etcétera. Bueno, podría estar un rato largo contando su currículum, pero creo que bueno, es el momento de escucharle a él, de darle paso. Además, como decía al inicio, con un tema de gran actualidad, la directiva de whistleblowers, ya que precisamente creo que fue este viernes que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas, que de hecho es la transposición al derecho español de la directiva whistleblowing del año 2019. Pues gracias, Josep, gracias, bienvenido y adelante. Pues todo tuyo, activa el micrófono. Puedes compartir la pantalla si quieres mostrar información, algún documento, la presentación. Muchas gracias, Joan. Solo decir de que el currículum es largo porque ya soy viejo, pero no por otra cosa. No por otra cosa. Lo que pasa es que la conferencia que tenía preparada hace una semana la he tenido que cambiar y
lo que yo les explicaré les va a romper muchísimos esquemas. Pido disculpas por adelantado porque les voy a decir cosas que ustedes no se lo van a creer. Y si yo les digo que yo soy el Papa de Roma, todos ustedes me dirán, tío, ¿de qué vas? Pues bien, resulta que por una resolución judicial, la Audiencia de Barcelona me acaba de decir que en el tema de la directiva Whistleblowers, o la directiva de alertadores de la corrupción, yo soy el Papa de Roma. Entonces, explicaremos un poco la historia en un documento que he estado redactando el día de hoy y como que a todos ustedes lo supongo dentro de el secreto profesional que también me une a mí, pues a ver, me era necesario para que la norma, perdón dicho, la conferencia fuera viva, que yo les informase de el último movimiento que se realiza en este momento, pues bien, pues el documento lo he preparado esta tarde y esta noche se irá a las diversas fiscalías del Estado español. Quiero empezar un poquito en esta historia, explicarles en esta historia. Voy a ver si voy a ver si comparto pantalla. Entonces, en la pantalla que les comparto, un momentito, a ver si ahora. Bien. Este es un escrito a Fiscalía. Y Josep, porque... no vemos la pantalla, todavía. Te vemos ¿No aquí. veis la pantalla todavía? A ver. Comparte, en principio, toda la pantalla. Comparte. Vamos a compartir pantalla de nuevo. ¿Veis la pantalla? ¿El escrito a la Fiscalía? No. Vemos tu imagen de la cámara. Mi imagen de la cámara. A ver. Cancela. Bueno. Pues para no aburrir a la gente, resulta que como presidente de Aspertic pusimos una demanda, una denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional porque la directora de la Agencia de Protección de Datos cesó efectivamente de su mandato el día 3 de junio del año pasado y ha estado actuando como directora de la agencia sancionando empresas hasta el día de hoy sin tener cargo para poderlo hacer. Y no estamos hablando de una, digamos, del típico caso de un señor que acaba su cargo y no ha sido nombrado el otro el siguiente, sino que el reglamento de la Agencia de Protección de Datos, que entró en vigor el 3 de junio del año pasado, declara cesados y nulos todos los cargos de la Agencia de Protección de Datos porque nombra una figura de un presidente y una figura de un vicepresidente. Y la directora de la agencia no tiene atribuciones por haber sido cesada y el presidente no tiene atribuciones ni para investigar ni para instruir nada. Entonces, como con el nombre de la institución que representaba, pues
presentamos una denuncia porque todas las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, al menos desde junio del año pasado, son nulas de pleno derecho. Y todas las sanciones son nulas de pleno derecho. Y esa nulidad podría ampliarse al 2016 porque el propio nuevo reglamento, en la exposición de motivos, dice que ni las figuras ni la agencia estaban adaptadas al reglamento. Pero bueno, no he venido hoy a explicarles esto. Mientras tanto, resulta que como buzón de denuncias de la directiva Whistleblowers Aspertic, yo puse una demanda de protección de denunciante de corrupción en el juzgado 38 de Barcelona. El juzgado 38 de Barcelona me aceptó la demanda, la tramitó y si bien dijo que no podía dar las medidas al ciudadano por el que se las pedía, sí que había habido una tramitación de buzón de denuncias correcta. Nosotros apelamos y hace 15 días y se ha hecho público ayer, hace 15 días la audiencia ha resuelto diciendo que no da las medidas al ciudadano porque no había, cuando se pidió, no había transposición, pero que la autoridad que genera la directiva era Aspertic. Es decir, Aspertic es autoridad de ámbito europeo en tema de la directiva Whistleblowers. Por lo tanto, una denuncia que llega a Aspertic en protección de datos, la autoridad competente soy yo. O la institución, como ustedes quieran decirlo. Y como que, entre otras cosas, hay de características de la directiva, está, por ejemplo, la seguridad nuclear, pues la autoridad en seguridad nuclear del país, toma ya, soy yo. Y en protección de datos y en ciberseguridad. No es el INCIBE o el ministerio. Si llega una denuncia a mi casa, la autoridad que instruirá y resolverá soy yo. Entonces, esto es de ayer. No, por eso hemos tenido que empezar en un documento y ahora me gustaría empezarles a un PowerPoint para explicarles qué coño ha pasado. Y lo que coño ha pasado es que nosotros que fuimos promotores de la directiva Whistleblowers en Bruselas, como Aspertic y porque íbamos a buscar una directiva de protección a los denunciantes de la Unión, nos ha venido devuelto, íbamos a pedir un triciclo y nos han devuelto un camión de 30 toneladas. Y que hemos estado 2 años intentando ver cómo funcionaba este camión. Y efectivamente, la primera vez que lo hemos puesto en marcha, lo primero que nos han dicho es: usted tiene el carnet de conducir camiones. Entonces, claro, esto plantea muchas incógnitas nuevas,
lanzadas desde Bruselas. La primera incógnita, que es durísima de aceptar por los juristas, es que a partir de ahora hay dos jurisdicciones: la europea y el resto. Y el resto se lo montan ustedes, civil, penal, laboral, lo que sea. Pero hay una jurisdicción propia que además se juega con las reglas que pone la directiva y que esa jurisdicción es prevalente sobre la jurisdicción española, es prevalente sobre el derecho español. Por lo tanto, en este momento en que no hay normativa y la Unión Europea ya ha abierto un procedimiento sancionatorio contra España por no haber traspuesto en tiempo la directiva, lo que entiende la directiva que se debe hacer, lo que entiende la Unión Europea que se debe hacer es que todas las instituciones y empresas acaban teniendo unos procedimientos de arreglo interno de sus problemas y de protección a los denunciantes de estos problemas. Esto sí, tengámoslo claro, a la Unión Europea le importa un higo la corrupción de el Ayuntamiento de Barcelona o de la SEA. Lo que le importa mucho es que esta corrupción no sea con su dinero. Por lo tanto, la directiva europea es de protección de los denunciantes a los intereses y al derecho de la Unión. Lo demás le importa poco. Por lo tanto, si hemos de establecer un sistema de cajones, hablaríamos de derecho a intereses de la Unión y después de la situación que cubrimos estos derechos. Intentaré ahora ya empezar con un PowerPoint, pero me interesaba hacer esta introducción porque en esta introducción es exactamente lo que está pasando a día de ahora. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Veis la pantalla? No, no la vemos, no. No lo vemos. Caray. A ver, un momentito. Un momentito, a ver si... A ver, ¿por qué puede ser? Porque yo veo la pantalla, la compartir. Comparto. A ver, ahora creo que sí. Ahora me ha salido el botoncito de las narices. Ahora sí. Bien. Ahora estamos viendo tu escritorio, ahora el perfecto. Perfecto. Bien. Lo que hemos de decir de entrada es de que es la primera gran directiva post-Brexit. Es decir, en el momento que la Unión Europea toma conciencia de que los ingleses se van, es cuando empieza una nueva generación de directivas, la generación que llamo 4.0, en las cuales lo que hace es, de alguna manera, en el ámbito jurídico es unificar lo que es la Unión Europea. Básicamente nos situaríamos a la directiva de protección de los intereses de la Unión por la vía penal, el Reglamento Europeo de la Fiscalía Europea, la Directiva 1024-2019, que es importantísima, que se ha traspuesto bastante mal, que dice
que dice, resumiendo, que una documentación, una información, un dato público en manos de una administración pública ha de poder tener acceso todas las personas, empresas e instituciones, de una manera pública y gratuita. No hay datos privados, no hay dictámenes de la administración privados. Cualquier dato, cualquier información de carácter público ha de ser pública y distribuirse gratuitamente. La directiva llega hasta el punto de que dice que el registro mercantil ha de ser público y gratuito. Lógicamente, por eso digo que es una mala transposición. Esto lo han escondido debajo de una piedra, pero acabará saliendo que toda la información, incluso buena parte del registro de la propiedad, ha de estar a disposición de todo el mundo gratuitamente. Por lo tanto, nos situamos que esta es la última directiva que se pone en marcha, la directiva post-Brexit. Aquí una pequeña frase, porque soy bastante amante de la saga Star Wars, pero bueno. Y aquí hablamos de esas normas que han ido cayendo, el reglamento de creación de Fiscalía Europea, la directiva que forma sobre las infracciones de la Unión y la directiva relativa a los datos abiertos y a la reutilización de la información. Pero, ¿por qué pasa eso? Pues esas normas que son extraordinariamente importantes, porque eso quiere decir que cualquier dictamen de cualquier funcionario público ha de estar a disposición del público, por ejemplo. La idea de la Unión Europea es de que la administración pública no funciona bien porque es extraordinariamente opaca y también porque tiene los procedimientos de transparencia, al menos en el sur de Europa, han sido un fracaso. Las webs sobre transparencia que tienen todas nuestras administraciones públicas, muchas de ellas están en PDF hechas de escáneres de hojas de cálculo para que no se puedan cargar estos datos. Entonces, decide unificar los sistemas de acceso a la información y unificar el control. Esta directiva post-Brexit es una directiva de nueva generación, porque a diferencia del resto de las directivas y reglamentos, articula y vincula dentro una legislación propia, que es legislación que ya ha ido publicando la Unión Europea y lo que hace es coge estos mecanismos, marca lo que sería el campo y dice, oiga, a partir de ahora, de estos temas, me cuido yo y a mi manera. Y verán ustedes que los temas no son pequeños. Empecemos a ver lo que dice el artículo 2. Es decir, se regirán conforme a la directiva whistleblowers cualquier contrato público, sea cual sea la institución implicada y la cuantía, y quien lo firme, y de otra parte, persona física o jurídica. La condición siempre es que sea dinero de la Unión. Los servicios, productos y mercados financieros, los préstamos, las hipotecas, las comisiones, los riesgos, la usura y también los alquileres. La prevención del blanqueo de capitales, cumplimiento legal, compliance,
la financiación del terrorismo, designación de quién es terrorista y no, porque el Estado español no puede decir tú eres terrorista y tú no. Nosotros, cuando el 1 de octubre tuvimos un aviso muy serio de que en aquel momento yo representaba al Partido Pirata de Cataluña, pues iban a por nosotros. Entonces nosotros lo que hicimos, dijimos, señores de la Unión Europea, el tema de telecomunicaciones es suyo y por lo tanto, si la competencia es de ustedes, la soberanía es de ustedes y van a ser ustedes los que nos van a dar protección. Y mediante un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Estado español decidió no perseguirnos en absoluto. Continuemos. La seguridad de los productos que puedan adquirirse dentro del territorio de la Unión. Cualquier producto que pueda adquirirse, desde un juguete a un reactor nuclear. La conformidad de los productos, bienes y servicios sometidos a la legislación europea, aunque no afecte a la seguridad de los mismos. La seguridad en el transporte, carretera, tren, avión, fluvial, marítimo, control y vigilancia de los mismos, a las aduanas, la protección del medio ambiente, el urbanismo y la caza, la protección frente a las radiaciones, clínicas, hospitales, antenas de telecomunicaciones, wifi, la seguridad nuclear, centrales de almacenamiento y transporte de residuos, la seguridad de los alimentos, etiquetados, caducidad, aditivos, el control de piensos y aditivos para animales, la sanidad animal, veterinaria, plagas, animales de compañía, el bienestar de los animales, tauromaquia, agresiones a los mismos, la salud pública, riesgos hospitales, farmacia, medicación, política sanitaria, políticas ABQ, la protección de los consumidores de productos y servicios incluidos en los servicios prestados por el Estado. Expresamente se cita a la Administración de Justicia, a la Policía, al Ejército y a la Hacienda. La protección de la privacidad y de los datos personales, transmisiones transfronterizas de datos, la figura del DPD, que ahora tiene una nueva autoridad de control, la videovigilancia, los metadatos, la seguridad de las redes telemáticas y otras infraestructuras críticas, agua, gas, electricidad y comunicaciones, los sistemas de información, procedimientos, acceso, agujeros de seguridad y resiliencia, cualesquiera infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, tal y como se contempla en el artículo 325 del TFUE, lucha contra el fraude a partir de 10.000 euros. Todas las infracciones relativas al mercado interior, tal como contempla el artículo 26, apartado 2 del TFUE, mercado interior sin fronteras, libre circulación de mercancías, personas, servicios, capitales, mercados cautivos, dumping, vulneración de directivas sobre el trabajo, todas las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia desleal, abuso de patentes, contratos de exclusiva, cualquier actividad que haya percibido ayudas otorgadas por los Estados, aunque no fuera dinero directo de la Unión, subvenciones, garantías bancarias, especial agencias, comisiones y organismos de control, transparencia, antifraude, agencias de protección de datos, comisiones nacionales como la CNMC, que tienen siempre un mecanismo que controla al controlador, la Casa Real, el Consejo de Estado, el CEGAE, Consejo General del Poder Judicial, Consejo General Procurador de España, los patronales, los sindicatos, las cofradías, los clubes de fútbol, las fundaciones, los patronatos, medios de comunicación o instituciones dedicadas a formación, asociaciones culturales, insersos, iglesias y consejos de toda clase, incluso el Tribunal de Cuentas. Además, todas las infracciones de la normativa de la Unión en materia de competencia desleal, abusos de patentes, contratos, todas las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que inflijan las normas del impuesto de sociedades. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se fiscaliza, coge
coge los activos que después reparte de impuestos a sociedades, fiscalidades modificadas por decreto por instalación de un proyecto imperial, cualquier práctica cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o finalidad de la legislación aplicable del impuesto a sociedades, vacaciones fiscales, declaraciones específicas, concordatos Iglesia-Estado. Y finalmente, en su anexo se relacionan más de 100 directivas y un buen puñado de reglamentos que deben modificarse o reinterpretarse de conformidad con esta nueva norma. Se crea, además, una figura de las autoridades únicas de control, privadas o públicas. ¿Por qué? Porque de alguna manera la voluntad de la Unión Europea es que el público controle al privado, pero también el privado controle al público, relativa a la protección de las personas que informen sobre la información de los derechos de la Unión y para ello se crean canales o buzones internos y externos. Estamentos que fagocitan en buena parte, pero no anulan, a las figuras que ya se habían creado, como el del auditor de compliance o el de DPD, y cargos que pueden ser compatibles con autoridad de control pública-privada, como las agencias anticorrupción, etcétera, etcétera. Realmente lo que pretende la Unión Europea es que haya unas macroautoridades de derecho de la Unión. Y sobre todo fagocita esta constelación de agencias y comisiones que quedan sin práctica razón de ser, empezando por la Agencia Española de Protección de Datos y continuando por la CNMC, la CNMV, la AMET, la FCOSAN, Antifraude, Transparencia y un largo etcétera, sean estatales, autonómicas o del ayuntamiento de mi pueblo. Se crea, en principio, al menos una sola autoridad de ejecución que ha de ser única e independiente y que puede ser pública o privada. La norma entró en vigor el 17 de diciembre de 2019 y, por tanto, en este momento es absolutamente alegable, y no solamente es alegable, ha pasado periodo de transposición, es de aplicación directa, porque en la Unión Europea, cuando una directiva no ha sido transpuesta o ha sido de forma incorrecta, ha pasado el periodo de transposición y da derechos a las personas, y esta da derechos a las personas, pues la directiva ya no. Se establece la necesidad de procedimientos de auditoría, y aquí es donde entrarían ustedes, preferiblemente externa, especializada e independiente y continua a fin de minimizar los riesgos. Todo esta norma nace del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión, que sería la que conformaría una de las características de esa autoridad de control, que prohíbe imperativamente a los Estados controlar directa o indirectamente los procedimientos en cuanto a libertad de expresión y denuncia de los intereses de la Unión. El Supremo ha empezado ahora a moverse y ya valida las denuncias anónimas para descubrir fraudes. Y si habríamos de explicar una cosa novedosa, es que además es una directiva que no exime a nadie. Por tanto, plantea la responsabilidad directa y personal de jueces, de magistrados, de fiscales, de abogados del Estado, pero también de las altas instituciones políticas del Estado, de los colegios profesionales, de los medios de comunicación, de los trabajadores civiles, militares, del nivel más bajo al más ámbito. En el ámbito de directiva, cualquier norma que los exonere queda decaída. Por lo tanto, no hay aforados para esta norma. No hay inimputables para esta norma. Y no diferencia entre civil, penal, laboral, militar o administrativo, y tampoco acepta fronteras. Es decir,
el buzón de denuncias de Aspertic. Mañana puede recibir una denuncia puesta por un señor belga contra el Estado belga. Y habría de tramitarla. Es una directiva que no exime a nadie de nueva generación porque expresamente incluye al Poder Judicial en el control, excluyendo únicamente la fase deliberativa de las sentencias. Ni la sentencia, ni la ejecución, ni la vista, ni cómo ha sido nombrado este juez, ni solo el trozo pequeño de la fase deliberativa de la sentencia. Con lo cual, de alguna manera, rompe con el estatus social y clásico de lo que es nuestro país y en cierta parte de muchos países de la Unión Europea. Deroga toda la estructura constitucional. La ley orgánica del Poder Judicial, el Código Penal, el Código Civil, las leyes de enjuiciamiento civil, criminal, de procedimiento administrativo, deberán adaptarse a esta nueva legalidad. Por eso ahora ya están diciendo que quienes van a instruir los procedimientos penales van a ser los fiscales, porque el modelo que ha escogido la Unión Europea es el modelo francés. Conseguida la directiva, nos fuimos a ver a Gloria Lizo, la vicepresidenta, que era vicepresidenta del Congreso y catedrática de Derecho Constitucional, y cuando le explicábamos lo que les he explicado a ustedes, la respuesta fue algo así como: lo cual lo que me dicen, pues eso. El gobierno además tiene un problema de empacho. Ha reconocido los medios públicos que tienen más de 160 directivas por transponer y que está intentando encontrar un agujero para hacer la transposición sin que se les caiga el cielo encima. Hay una comisión en el Congreso de Diputados de Auditoría de Calidad Democrática que está estudiando esto, pero yo ya intervine en septiembre de 2017 en un proyecto de ley de protección de los consumidores propuesto por Ciudadanos y que se archivó cuando bueno, pues les dije que había una directiva que ya estaba a punto de salir sobre esto y que no se parecía en nada al modelo que ellos proponían. Bien, entonces yo lo que además les digo a ustedes, que son especialistas en todo lo que es las ISOs, los procedimientos, la seguridad, y es de que el esquema nacional de seguridad ahora se ha de adaptar. Por tanto, todos los que han hecho hasta ahora no están adaptados. Se ha de adaptar a la directiva, el esquema nacional de interoperabilidad también, y toda la normativa de compliance y protección de datos deberá adaptarse a esta nueva legalidad, porque la propia directiva modifica el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y como que modifica el Reglamento Europeo de Protección de Datos, no se puede alegar el Reglamento Europeo de Protección de Datos porque tenemos una norma española, mejor dicho dos, pero el reglamento, la ley orgánica de protección de datos y derechos digitales, pues que ya está a nivel de la Unión Europea desde el 2019, ya está modificada y no hemos hecho la actualización. Es esa larga lista de normativa que se va a tener que modificar, que yo creo que me voy a morir y no la voy a ver modificada. Bien, entonces,
¿cuál es el mecanismo que la Unión Europea plantea? Plantea que cualquier conflicto que pueda tener en esos temas, que es prácticamente todo, pero en esos temas, todas las empresas e instituciones han de tener un buzón o canal de denuncia con una serie de características. Ese buzón ha de ser seguro, ese buzón ha de ser independiente, ese buzón ha de mantener la confidencialidad, ha de proteger los datos que recaude, ha de actuar en secreto y quienes sean titulares de estos buzones se han de responsabilizar de los mismos. Entonces, bien, de entrada, ustedes aquí tienen un campo tendiente a infinito porque en este momento, todas las administraciones públicas, todas las sociedades participadas más o menos públicamente, todas las empresas de más de 50 trabajadores, todas las empresas de menos de 50 trabajadores, pero que tengan que cumplir algunas condiciones determinadas como la de blanqueo de capitales, todas van a necesitar un buzón interno que sea seguro, independiente, confidencial, que mantenga la protección de datos y se responsabilice de los mismos. Es decir, que haya un seguro por si hay algún problema. Es una herramienta, además, que te obliga la norma a que se pueda entrar la información por una serie de subcanales que deben estar permanentemente operativos. Vía web, vía carta física, vía correo electrónico, vía denuncia telefónica y de manera presencial. Y una serie de herramientas complementarias de certificación de las comunicaciones y del análisis de riesgos. Es decir, la típica web de quejas, correo de quejas, que abre la secretaria del presidente o abre un departamento de la empresa, esta va a ser que no. La web del Ayuntamiento de Barcelona, que presume muchísimo, tiene una web de transparencia, pero que resulta que se abre en alcaldía, las denuncias se abren en alcaldía, pues va a ser que no. Entonces, todas las entidades o tendrán que crear un cuerpo independiente. Y cuando digo independiente, me refiero a las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que no es independiente aquella persona nombrada políticamente y tampoco es independiente aquella persona nombrada por alguien que ha sido nombrado políticamente. Por eso hay un follón de no te menees en este momento en el Congreso de Diputados por el tema de la presidencia y la vicepresidencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Porque hay que cumplir esa norma de la Unión Europea y los partidos políticos no están acostumbrados a que esto sea así. Por eso tuvo que abrirse a un concurso abierto para todas aquellas personas que intentaran, que quisieran entrar a ser presidentes o vicepresidentes de la agencia, y entre todas las personas que han pasado el filtro de idoneidad, entonces podrían escoger
el Parlamento y como que hay unas patadas por debajo de la mesa de no te menees, acabo de leer hoy mismo que atrasaban esta situación. Bien, exige que el gestor o instructor, nosotros llamamos instructor, porque realmente lo que hace es instruir, o administrador de las vías de denuncia, sea además una persona individualizada. Es decir, no es tal empresa me lleva al buzón de denuncias, sino tal empresa lleva el buzón de denuncias y el instructor será tal persona. No siendo válidos, entes amorfos o no identificados, y además ha de ser una persona de altas capacidades técnicas y jurídicas. Es decir, o ustedes o nosotros. Ha de tener un conocimiento extenso del derecho de la Unión en sus obligaciones y en sus infracciones, con conocimientos de los procesos administrativos y penales estatales y de la Unión, que deberá asesorar al informante. La norma impone, además, un procedimiento. Y el procedimiento tiene, bajo la responsabilidad del instructor, es decir, que el instructor puede pagar o su seguro puede pagar por haber alargado una instrucción más de 3 meses, con las 3 fases. Presentación de demanda, prueba y resolución. Con documentales, con periciales y en muchos casos es un auténtico proceso interno instructor. Quien no disponga de este procedimiento no cumplirá con lo estipulado en la directiva y podrá ser sancionado. El procedimiento básico plantea pues, una fase inicial, recibo y formalización de la denuncia, los canales que tienen previstos, pues las 5 vías de los que hemos hablado. Antes de 7 días hay que enviarle acuse de recibo, certificado si es posible, lleva el documento con acuse incluido, la identificación del instructor, la petición de datos complementarios si es necesario y si la documentación se entiende cumplida ya es suficiente. Y también la apertura o no del procedimiento. En la fase instructora habrá un documento de procedimiento y después, en casos de especial complejidad, puede haber una ampliación de plazo que habrá que notificar al denunciante, porque el denunciante tiene derecho en todo momento a saber qué se tramita, cómo se tramita y cuándo se tramita. Quien no tiene derecho a saber esto, curiosamente, es el denunciado. Todo y que es misión del instructor, que el denunciado no tenga ninguna vulneración en sus derechos de carácter fundamental. Bien. Y después viene la fase de resolución. Verificación de los hechos denunciados y propuesta de medidas correctoras. La resolución es una propuesta de medidas correctoras. El archivo, por no ser una infracción de derecho de la Unión, ni de corrupción, o la remisión de la investigación a otra instancia, por si es delito, para que corresponda a otra institución tirarlo adelante. En nuestro caso, la decisión de la denuncia anónima que nos llegó fue que, comprobado la certitud de este caso, enviar la información a Fiscalía porque entendíamos que Fiscalía era la persona que se tenían que tirar adelante. Es un procedimiento simple, pero diseñado por la UNE 19601, que aunque esta es mucho más elaborada, pero para que se hagan un poquito la idea del tema. Repetimos, es un procedimiento cuasi obligatorio y prejudicial. ¿Por qué?
porque se crea una nueva excepción procesal, que es: ¿usted ha acudido antes de demandar al juzgado por el buzón de denuncias? Sí, no. ¿Por qué? Y puede ser que el juzgado puede decir: este es un tema que tenía que haberse solucionado en el buzón de denuncias de la empresa que lo tiene, y por lo tanto le archivo el asunto y se tira para atrás. Lo mismo pasaría con la Agencia de Protección de Datos. Una denuncia por un tema de datos, antes de ir a la agencia, habría que pasar por el canal de denuncias. El canal no solo está pensado para filtrar conflictos, sino además para preconstituir prueba de cara a los conflictos posteriores judiciales. El canal de denuncias debería absorber, que esto es lo que hemos diseñado nosotros a través de Vía Denuncia, otros canales como puede ser el de moving, el de moving, el de igualdad, el de compliance, el de mediación. El último que ha salido de anticorrupción, si quieres entrar en los fondos Next Generation. Todo esto, pero la base es el derecho de la Unión, de lo que hoy explicamos hoy. Entonces, de alguna manera, alguna cosa de que desde ISACA se ha promocionado siempre, que era el autocontrol, pues ha pasado de ser el hermano pobre a ser el eje del sistema del funcionamiento de la Unión Europea. La figura que está a cargo del canal es la figura del instructor. Realmente aquí se usa un lenguaje bastante divertido, porque se habla de denunciante, se dice la persona que instruye, y se habla de que el denunciado no es denunciado, es el sujeto. Entonces, se crea también una figura que es la del facilitador, que es la persona que asiste a un denunciante, y podría ser un abogado, un perito, y que ayuda al instructor. Y finalmente, porque veo que ya son las 7:01, de nuevo, sin consideración de fronteras, y a esa persona a la que denuncian, a esa empresa a la que denuncian, se le llama por la directiva, con ese neolenguaje tan típico de la Unión Europea, la persona afectada. Por decir, además, para hacer una comparación, porque supongo que les habrán venido 1001 preguntas a la cabeza, por hacer una última comparación, tanto el facilitador como el instructor como el denunciante tienen una protección muy parecida al de los testigos protegidos. ¿Qué quiere decir? Que entre las medidas que puede tomar el instructor y que después puede validar un juzgado, puede ser que el Estado le pague el sueldo mientras dura el procedimiento, que el Estado le pague el abogado, que el Estado le pague la indemnización. Y esta, en la resolución de la Audiencia de Barcelona, que ahora, ya que he conseguido el milagro de poder compartir la pantalla, accederemos en un momento, dice bien claro que genera la resolución, que es un auto que genera la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, se va a tener que crear un turno de oficio de abogados de libre designación especializados en este tema. Se va a tener que crear un equipo, una generación
de instructores, se va a tener que crear una generación de peritos especializados en esos temas y una generación de psicólogos, una generación de técnicos en seguridad especializados en este tema. Yo quisiera dejarlo ahí, no he acabado porque también hemos empezado un poco tarde, porque quisiera ir, antes que nada, quisiera ir a que viéramos la sentencia, que veamos el documento que a primera hora no les he podido enseñar, pero que, bien, ampliar la denuncia contra doña Mar España Martí. Entonces digo que desde el 4 de enero de 2020, fecha en que Expertise notificó a la Comisión Europea y se convertía en buzón externo de la Directiva de 2019, que informa sobre la función de ella, que dentro de las prerrogativas otorgadas por esta norma europea, en su artículo 2 consta que Expertise, en el ámbito de actuación, será autoridad competente en la protección de la privacidad y de los datos personales, seguridad y redes y sistemas de información. A mayor información, en el ámbito de actuación de la competencia de los canales de denuncia no es nacional sino europeo, rigiéndose por la directiva al menos hasta la transposición que tenga lugar. España tiene ya abierto por la Comisión Europea un procedimiento de infracción por su no transposición desde el 27 de enero de 2022, debiéndose aplicar esta sin excusa, que ha sido su carácter de autoridad competente reconocido por la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de diciembre de 2022, auto 24/22. Y ahora vamos a ver si la abrimos. Y bueno, aquí está el original de muchos ya lo conocen, y entonces aquí está nuestra respetación, Expertise vía denuncia, porque es el sistema de seguridad que hemos utilizado. Refundar la petición, regulador de derecho de la Unión, tal. Utilicé un procedimiento no usual, que es una ley orgánica de derecho de petición, que básicamente el derecho de petición dice, oigan, tengo un derecho, no hay un camino legal para ejercerlo, señor juez, dígame cuál es el camino y si no, actúo estoy como tal. Que Expertise un buzón adaptado a la normativa europea, que cumplía los requisitos establecidos. Y pedí, y aquí es donde, primera sorpresa, que el Ministerio Fiscal estaba de nuestro lado. También presentó el escrito que razonaba la síntesis que esto. Y aquí nos dicen que aquí está la directiva y aquí nos dicen, ahora bien, tenga presente, ha sido Expertise vía denuncia quien ha actuado como autoridad competente, tramitando la denuncia y remitiendo a esta jurisdicción, y que la directiva distingue entre autoridad competente, o sea, nosotros, y órgano jurisdiccional. Por lo tanto, está bien y al final acaba diciendo que se abre la vía de responsabilidad del Estado. Debe ser íntegramente sin perjuicio de la aplicación de la directiva. Entonces, bueno, esto es lo que yo
lo que yo quería explicarles en estos 50 minutos y quedo a su disposición y a partir de aquí quedo a lo que me digan. Sé que lo que les he explicado les ha sonado a intergaláctico, pero creo que vale la pena tomar plena conciencia de que es un mercado nuevo, novedoso, en que ustedes tienen mucho que decir y mucho que aportar. Muy bien, muchas gracias, Josep. Gracias por tu exposición y por ponernos al día de estos O sea, temas. estáis al corriente de lo que ha pasado hoy. Hoy mismo, exactamente. Exactamente. Bueno, esperemos pues que también nos tengas al corriente de cómo evoluciona estos escritos y bueno, la realidad es que para los que nos dedicamos a seguridad de la información y a dar pues cumplimiento de los distintos marcos normativos, pues bueno, tendremos trabajo ahora, ¿no? Pues para adaptar pues todo lo que hemos hecho en el marco del ENS, Esquema Nacional de Seguridad, en RGPD, en cumplimiento, compliance, etcétera, pues con esta nueva directiva. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Si tenéis el micro activado, pues podéis intervenir directamente y si no, a través del chat. Veo que algunas personas han lanzado ya algunas preguntas. No sé, Josep, si ves el chat o si quieres que te las lea yo las que Sí, tenemos sí, por aquí. y las vamos contestando. Venga. Va. Mira, nos dicen, alguien pregunta, Sergio nos pregunta, entonces, en un caso en el que el Tribunal Superior de Justicia español no esté cumpliendo sentencias del TJUE, si los afectados denuncian a través de instructor de whistleblower, ¿a quién pasaría el instructor la denuncia si determina que efectivamente se incumplen sentencias europeas? Bien. Primero, el instructor de la denuncia lo que primero ha de comprobar si está dentro de los cajones que ha planteado la directiva. Si no lo está, aunque sea incumplimiento de una sentencia como tal, no entraría. Por ejemplo, me ha aparecido en la pantalla una cosa sobre los interinos. Yo sé que hay unos interinos que están preparando una demanda para introducirla en nuestro buzón de denuncias. Si la demanda es por incumplimiento de las sentencias, por decirlo de alguna manera, de las sentencias del TJUE de una directiva del año 70, esa directiva no es de las que se modifican en la whistleblowers. Por lo tanto, no entraría. Ahora bien, si ese ayuntamiento lo que hace es sacar dinero público para hacer no sé qué de los interinos, sacar dinero público, si es dinero de la Unión Europea, directo o indirectamente, aquí sí que intervendría el instructor de buzón de denuncia. Queda claro. Es decir, hemos de decir carta de los derechos fundamentales, un buzón. ¿Qué artículo está infringido? Normativa whistleblowers. ¿Qué apartado está infringido? Y este apartado está referido a una directiva o a un reglamento europeo. ¿Qué reglamento europeo está? Y entonces, cuando tienes estos tres cajones llenos, el cuarto cajón es la aplicación al hecho objetivo. Muy bien.
Más Tenemos otra, preguntas. tenemos otra pregunta de Mar. Dice, ¿qué podemos hacer los interinos para denunciar esto? Pues eso, empezar reformular su discurso para adaptarlo a la directiva. Ujú. Muy bien. Más preguntas. Más preguntas. Aquí en el chat, ahora mismo yo no veo ninguna pregunta más. A ver si nos entra alguna otra y si no, también podéis activar el micrófono y entrar directamente. Creo que lo tenéis, tenéis la posibilidad de habilitarlo todos. Caray. Pues si no hay nada, parece que no hay nada más. Pues no, pues si no hay nada más, lo dejamos aquí. Si quieres lanzar algunas palabras a modo de conclusión final o despedida. A ver, creo que sí. A ver, espera. No, no Això tenemos. sembla... Sí. A ver, el problema no es este. Vamos a explicar un poco cómo funciona todo el sistema. Porque uno de los grandes problemas que yo me he encontrado es que incluso gente que presumiblemente saben muchísimo más que yo, no entienden cómo funciona el tema de la Unión Europea. Y si me permiten 10 minutitos, y abuso de su tiempo, les explicaré cuál es el chip de la Unión Europea, cómo funciona su chip. A ver, miren, en la cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, se plantea en Europa la posibilidad de que no vuelva a haber la guerra nunca. Entonces, se nacen dos proyectos. El proyecto liderado por los ingleses, que es el proyecto del Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los convenios internacionales, ¿no? Aquel clásico, te llevaré a Estrasburgo. Pues bueno, Estrasburgo es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y hay otro proyecto nacido en el continente, que el proyecto parte de la base de que ha de haber una unión mucho más, una integración mucho más fuerte entre los países que en su momento estuvieron en guerra. Y parte de un principio económico que lo entenderán ustedes enseguida. Dos países nunca entrarán en guerra si el tráfico económico entre ellos es superior a su presupuesto de defensa. Y el truco de la Unión Europea es ese, es convertir a los mercaderes en rehenes de la paz. ¿Qué ha pasado? Que esto ha sido la bomba y la Unión Europea ha crecido y en pocos años pasó de la miseria de la posguerra a estar en la cima de los derechos y ha funcionado así. Es decir, ¿cuál fue el primer tratado? El CECA. ¿Por qué? El de carbón y el acero. Si la Primera y la Segunda Guerra Mundial eran por quien tenía el carbón, no tenía las fábricas de acero y al revés, pues hagamos negocio juntos y los cañones lo hacemos a medias. Y por eso el primer tratado es el CECA, carbón y acero. El segundo tratado, coño, ¿habéis visto los americanos esto que han hecho allí en Japón? A ver que alguien no se vuelva loco y apriete el botón, el Euratom.
Y el tercer tratado, el Tratado de Roma, es ya la Comunidad Económica Europea que crea un tratado más un tribunal para los mercaderes. No es hasta 2010, que jurídicamente es antes de ayer, en que la Carta de los Derechos Fundamentales se pone en marcha. Y se pone en marcha en 2010 porque los mercaderes se acojonan cuando pierden esa Constitución Europea que nos querían vender. Y entonces empezaron a decir, quizá los ciudadanos europeos han de mandar algo. Pero claro, estamos en una Europa en que el Ejecutivo es la Comisión Europea, pero el Legislativo también es la Comisión Europea. Hasta el 2010, el Europarlamento era el parlamento con menos atribuciones del mundo mundial. Y en cambio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea era un tribunal potentísimo, porque desde el primer día se juegan allí muchos dineros cada día y cada momento. Entonces, claro, cuando tú vas a la Unión Europea, lo que les interesa es la pela. Déjense ustedes de puñetas, de derechos. Lo que allí interesa es el dinero. Lo que allí interesa es el negocio. El negocio. Entonces, la pregunta que yo hice para poner en marcha la directiva whistleblowers no fue pobrecitos chavales estos denunciantes de corrupción, mira qué buena gente que son y lo mal que los tratan. No. La pregunta que yo hice en el Europarlamento y estando delante del director, en aquel momento que era el director general de Justicia, fue: ¿cuánto les cuesta la corrupción? Respuesta: entre 800 y 1.200 millones de euros al año. Protejan a los denunciantes de corrupción, que ganarán dinero. Y así, en 3 años directiva. Y además, mucho más allá de lo que nosotros preveíamos. Pues la Unión Europea funciona de esta manera. A la Unión Europea le importa poquísimo el Estado. ¿Por qué? Porque son competencias soberanía que el Estado ya ha cedido a Europa. Están hablando no de las soberanías del Estado, sino de las soberanías europeas. Porque las han comprado. Porque tienen mucha pasta. Hagamos demos un par de datos más. ¿Cuántos funcionarios creen que tiene España y cuántos funcionarios creen que tiene la Unión Europea? España y la Unión Europea en el presupuesto de inversión están más o menos igual. Más o menos igual. Pues bien, España tiene 3.2 millones de funcionarios y la Unión Europea, como ha sido diseñada por y para los mercaderes, 65.000. Menos funcionarios que los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Y mueven el mismo presupuesto. Por eso, en la Unión Europea, el 82% del dinero que recauda lo devuelve a los estados, pero como dinero suyo. Por lo tanto, si el Estado no cumple con lo que ellos dicen, la última sentencia del TJUE en la que yo intervine fue en febrero del año pasado, porque el Ministerio del Interior se negaba a transponer la directiva europea de datos de carácter personal para las administraciones públicas, de carácter policial, personal policial. Pues bien, la sanción del TJUE fue de
15 millones de euros cash y 80.000 euros, perdón, 69.000 euros por cada día de retraso. Estamos pagando del orden de los 180 millones de euros de sanciones, pero claro, esto fue público, esto el ayuntamiento, y en 4 meses hubo una transposición. ¿Y por qué? Porque teníamos el problema de que no queríamos compartir los datos de carácter policial que tiene la policía española, que están deficientemente recogidos. Ya está, no quiero continuar más, pero creo que se han hecho una buena fotografía de cómo va la cosa allí. Muy bien, pues sí, sí, la verdad es que sí. Y agradecemos que seas tan directo y tan claro en las explicaciones. Sí, sí, por supuesto. Pues mira, para ir cerrando ya, que nos quedan 5 minutos para que sean y media. Mira, tenemos dos últimas preguntas a las que puedes dar respuesta. Una es de Mar, dice, ¿cómo podemos replantear la denuncia y qué pasos hay que dar para, además de demandar, que ya se Creo ha que hecho? no es propio de aquí, que se ponga en contacto conmigo y yo porque este es un tema no propio de de la asociación de ISACA. De acuerdo, pues queda dicho. ¿Y la otra pregunta? La otra pregunta tiene que ver con el anteproyecto de transposición que aprobó el Consejo de Ministros. Nada, simplemente preguntan si está publicado ese correo, ese anteproyecto, si se puede consultar, entiendo que se refieren a eso, tal vez habrá algún borrador, no sé. Pero pensad de que hay hora ha de ir a los ministerios, después al Consejo de Estado, o sea que continuaré siendo el Papa de Roma durante algunos meses. Muy bien, pues ahora sí, vale, ens estan donant informació, vale, de contacte, Sí, información de contacto, de Aspertic, más información sobre el análisis de la directiva y los datos tuyos de contacto. También, pues, sabed que la charla se ha grabado, por tanto, estará en unos días pues, a disposición en la web de ISACA, así como es la presentación que has utilizado. Pues molt bé, moltes gràcies, Josep, un plaer comptar amb tu el ple i ha sigut meu. ens faràs el tot això. Algun petit Aquí problema la tècnic que he tingut per desconeixement de l'eina, però bueno. Mhm. Està Y explotat. creo que valdría la pena vosotros y nosotros hacer algún tipo de protocolo, porque claro, creo que la información que os he dado así de golpe hay que, s'ha de pair, Hay que digerirla. hay que digerirla, Sí, sí. y podría ser un buen un protocolo para poder trabajar, porque claro, diga lo que diga el Estado, la ley que manda es la europea. La europea. Mhm, Se llama mhm, primacía del derecho de la Unión. mhm. Vale, pues sí, sí, pues estamos en contacto y vemos cómo avanzar con estos temas. ¿De Mm. acuerdo? Muy Pues bien. muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos y a Ah, todas los que habéis estado también pues aquí atendiendo o siguiendo esta charla. Y nada, pues desearos que vaya todo muy bien. Nos vemos en la próxima charla de ISACA Barcelona. En este formato online, pues será a principios del mes que viene. Ya recibiréis pues también a través de las redes o directamente información sobre la misma. Pues muy bien, un saludo y muchas gracias a tothom. muchas gracias. Adeu.